3, 2, 1. Off into space. Man, that takes real teamwork. And here's a team of junior spacemen with an out-of-this-world breakfast. Si comparamos el marketing de antaño con el de hoy, es como comparar una escopeta de aire comprimido con una bomba inteligente. No es lo mismo que cuando yo era niña, ni siquiera que cuando los jóvenes de ahora eran niños. Ha cambiado. Es mucho más sofisticado y está mucho más extendido. No es que los productos en sí sean buenos o malos. Es la idea de manipulación de los niños para que compren los productos. En 1998, Western International Media, Century City y Lieberman Research Worldwide realizaron un estudio sobre los niños que piden productos a sus padres. Pedimos a los padres que mantuvieran un diario durante 3 semanas y que apuntaran cada vez que sus hijos les daban la lata por un producto. Les pedimos que apuntaran cuándo, dónde y por qué. Este estudio no era para ayudar a los padres cuando sus hijos les dan la lata, sino para ayudar a las corporaciones a enseñar a los niños a dar la lata con más eficiencia. Después de ese periodo de 3 semanas, seguimos con una entrevista telefónica para averiguar qué es lo que les habían comprado, de forma que pudiéramos vincular una cosa a la otra, el dar la lata y la posterior compra. Entre un 20 y un 40% de las compras no se hubieran realizado a menos que el niño hubiera dado la lata a sus padres. Por ejemplo, encontramos que una 1/4 parte de todas las visitas a los parques de atracciones no se hubieran realizado de no haber insistido los niños a sus padres. 4 de cada 10 visitas a lugares como Chuck E. Cheese no se hubieran realizado, y cualquier padre podría entenderlo porque en ese lugar hay un ruido tremendo. Además, hay un montón de niños. ¿Quién querría pasar 2 horas allí? Pero si el niño te da la suficiente lata, acabarás yendo. Lo mismo hemos comprobado con las películas, con los vídeos y con la comida rápida. Tenemos que vencer esta barrera y que nos digan que no les gusta que sus hijos les den la lata. Esto es una actitud generalizada que suelen mantener, pero ello no significa que necesariamente tengan que obedecer al 100% de las ocasiones. Se puede manipular a los consumidores para que quieran y, por lo tanto, compren sus productos. Es un juego. Los niños no son pequeños adultos porque no tienen desarrollada la mente. Y lo que está ocurriendo es que los publicistas juegan con la vulnerabilidad de los niños por su falta